Hola, en este video les voy a enseñar a hacer un análisis descriptivo de datos con R Markdown. Procedamos. El objetivo principal será entonces comprender aspectos generales del código desarrollado, el código o el archivo mismo que les comparto en la descripción de este video, que está hecho en lenguaje R o lenguaje R o R como lo conocen varios, que tiene uso de la librería Tidyverse y está hecho en el entorno de R Markdown o R Markdown. Resulta que en el desarrollo de esta sesión el objetivo va a ser, bueno, primero presentarles a nivel general el tema, presentarles la lógica de la generación de informes reproducibles o informes de forma automatizada, la explicación rápida del código mismo, aplicación de la encuesta para el ejemplo. Bueno, la idea es que ustedes ya apliquen la encuesta y ejecución del código por parte de los que están viendo el video, en este caso, o los asistentes al evento, dado que este mismo video se va a aplicar o se va a generar en un evento de la universidad. También se va a hacer atención a inquietudes y comentarios. Bueno, incluso los invito a quienes vean el video a que puedan escribir y estaré pendiente de solucionar algunas inquietudes o todas las inquietudes de ser posible. Bien, imaginemos entonces que para entender un poco la lógica de los informes reproducibles y automatizados, imaginémonos que terminamos un informe hecho en HTML o en Word, en lo que sea. Bueno, principalmente sería en Word si solo sabemos utilizar Excel y Word, pero se lo enviamos a nuestro jefe o a nuestro socio, o bueno, lo que sea, porque podemos también pensar que somos los directivos de la empresa. Se lo enviamos a alguien para que lo revise, pero nos indican que faltó la respuesta de alguien. Y entonces quedamos un poco bloqueados y pues teniendo que correr un poco para tener que generar un nuevo informe. Copy-pegue, lo que conocemos típico en Excel y Word, imprimiendo si es que nos toca imprimir, o bueno, por lo menos generando con ese copy-pegue el nuevo informe, y eso pues desgasta bastante. Además, en otras ocasiones pasa que tenemos que generar el mismo informe de manera mensual o periódica, y si bien en Excel podemos automatizar muchos procesos, generalmente el informe como tal no va a salir pues con redacción o texto ya que se genere automáticamente. Por lo tanto, existe una solución y una herramienta muy útil, que de hecho el objetivo de este video es mostrarles que es fácil de manejar, que es muy alcanzable para cualquier tipo de profesión o incluso personas que de pronto todavía no han estudiado una profesión y quizás apenas estén graduándose de un colegio y que tengan curiosidad por el tema de análisis de datos y el desarrollo de código para hacer análisis descriptivo. El R Markdown nos permite generar precisamente análisis reproducible las veces que necesitemos. Este mismo R Markdown, como interfaz de desarrollo del mismo RStudio o RStudio, pues tiene unas grandes bondades y que le permite a las personas interesadas en el trabajo automatizado y también el trabajo mancomunado de software libre, pues compartir contenidos relacionados con plantillas y código ya generado para hacer informe descriptivo. En ese caso, entonces vamos a aprender un poco sobre el R Markdown, a entender por qué señalo, por qué resalto este icono que es muy importante y que nos salva mucho tiempo de trabajo. Y bueno, revisemos el código entonces de forma rápida. El código que está en la descripción de este video tiene estas secciones que voy a ir mostrando rápidamente y que ahora lo vamos a revisar un poco mejor. Incluso dejé algunos apartes para corregir ya cuando descarguemos el código. La parte inicial, que corresponde con la configuración general del informe, generalmente en esta sección no movimos nada a excepción del título, el subtítulo. Si queremos cambiar la fecha podemos poner una fecha, aunque esta está generándose automáticamente, y el nombre del autor. Luego pasamos a una sección donde, bueno, que por cierto en R Markdown conocemos como chunks,
y que corresponde a un pedazo de código o un trozo de código, que en este caso va de la línea 30 a la línea 59. Nótese las líneas o las tildes, digamos, a la inversa. Y este chunk, generalmente el primer chunk de un código bar markdown, corresponde a la lectura de las librerías y la lectura de los archivos. Acá hay varios apuntes que les van a servir para cuando lo descarguen y quieran ya hacer otro informe y se puedan guiar un poco de los comentarios que hay. No olviden que en lenguaje R los comentarios se escriben con numeral. Ahora pasemos a el espacio para escribir texto para el informe, lo que está después de un chunk y antes de otro chunk. Es decir, cuando tenemos nuestra interfaz en color oscuro, pues va a estar más oscuro. Cuando tenemos nuestra interfaz en color blanco o claro, pues va a estar de color más claro. Y este código, esto que escribimos acá, no es código realmente, sino texto que nosotros escribimos ya casi como de forma humana, aunque hay unas excepciones en las que podemos ya generar código para que nos renderice algunos textos que vienen de los datos. Vamos a hacer un ejemplo ahora en breve. Ahora mostrarles que sigue la sección de depuración y limpieza de datos, donde hacemos de pronto eliminación o revisión de duplicados, eliminación de repetidos, limpieza de variables, cambio de nombres de variables y de pronto alguna organización o darle un orden a una variable o a toda la tabla en función de una variable. Acá está la explicación de las líneas que se hacen, igual ahora la revisaremos un poco más detallado. También continuamos con la generación de tablas de conteo, lo que conocemos en Excel como tablas de recuento o en tablas dinámicas el mencionado recuento, y que nos permite contar cuántas personas hay por cada tipo o categoría de sexo biológico. Este sería el código para generar este tipo de tabla. También tenemos a continuación, después de que terminamos un chunk o incluso dentro del mismo chunk, la idea es generar valores que vamos a almacenar en algunas variables o algunos objetos. En este caso el objeto total y el objeto mujeres nos está sirviendo para guardar dos valores que luego acá en la sección ya más oscura, donde les había hablado de que se puede imprimir modo texto humano, pues lenguaje humano. En este caso también vamos a escribir ese mismo lenguaje humano, pero utilizando también código de lenguaje para imprimir el total de personas que han sido encuestadas y el total de mujeres. Entonces eso nos va a permitir obtener un texto que dice: la encuesta ha sido diligenciada por 65 personas, de las cuales 33 son mujeres. En este caso, hasta el momento en que yo estoy haciendo este video. Obviamente más adelante seguramente vamos a tener muchas más respuestas. Y lo pongo como un sello porque es casi como tener una copia de algo que ponemos ahí y pegamos en un pedazo de lienzo o un pedazo de papel o un pedazo de informe. Ahora les muestro el código relacionado con una gráfica, sería esta gráfica. Acá aparecen también comentarios que nos permitirán entender cómo mejorar esa gráfica, cómo cambiar colores, por ejemplo, también. Y bueno, generalmente en los gráficos, en los informes descriptivos, los gráficos de barras, que en este caso es un gráfico de columnas, o los gráficos de columnas pero acostados, que llamamos también gráfico de barras, pues son los gráficos más utilizados y quizás más fáciles de comprender para todo tipo de población. Entonces son muy recomendados. Acá está todo el código, como les digo, que luego ahora en breve estaremos de pronto explorando un poco. También tenemos la generación de tablas, pero ya no solo de recuento, sino tablas en las que hacemos cálculos de promedio, y presento de dos formas el título, ya generando un título puntual que dice promedio de la estatura, o un título ya, digamos, más, no sé, quizá más técnico, un título en el que no cambiamos realmente el cálculo que hicimos. Este es lo que podríamos hacer en tablas dinámicas de Excel con el promedio en la sección de valores. Tenemos también gráfico de puntos, dos tipos de gráficos de puntos. Ahí les dejo para que de pronto exploren la diferencia. Quizás el GeoJitter nos permite ver casi todos los puntos, pero porque nos los traslapa o nos los mueve un poco para verlos todos.
Quizá la interpretación es muy similar con ambas, pero quizás para algunos casos el GeoJitter nos permite alguna interpretación más especial o quizá más clara. Tenemos también un código para categorizar una variable que está en formato continuo o en formato cuantitativo mejor, y categorizar, en este caso estamos haciendo la categorización de la edad por menores de 30 años y mayores de 30 años. Pero cuando lo hacemos, como está el código en este momento, el que les compartí, notarán que imprime primero los de 30 años o más y luego a la derecha los de menores de 30 años. Entonces acá dejo la línea de código relacionada con la organización de esos niveles para que aparezcan en el orden que deben aparecer. Finalmente, una ejecución de una función que se llama pivot wider, que nos permite ya llevar la tabla de frecuencias que está en un modo más alargado hacia este tipo de tabla de frecuencia. Los invito a explorar el código para que comprendan un poco y igual estaré explicando en breve. Entonces, ahora pues también en el video, en el enlace, en la descripción, perdón, se encuentra el enlace para acceder a la encuesta, para quien la quiera contestar y explorar cómo al ejecutar el código pues se han actualizado los datos que imprime ese informe. Invitarlos también a que se suscriban, a que le den un like a este video. Y bueno, después de desarrollar la encuesta, que los invito a explorarla, entonces pasemos a la práctica. ¿Qué deben hacer? También en la descripción de este video está el enlace para descargar el código. Si le damos clic, nótese que usted le abrirá de esta manera. Damos en descargar, lo podemos descargar donde queramos. En este caso yo lo voy a poner en descargas y voy a abrir mi código. Tan solo con darle un clic basta, es suficiente. Tengo acá que me ha abierto el ARM Markdown. En este caso yo tengo la consola a la derecha y el viewer o todo lo que es el environment as en la parte inferior, pero los resultados van a ser los mismos. ¿Y qué puedo hacer entonces para que probemos? Incluso si usted de pronto no ha contestado la encuesta, puede probarlo. Vamos a pulsar clic en Neat. Luego le vamos a dar en HTML. Lo puede hacer en HTML o en Word o en PDF. Si ya instaló de pronto las extensiones requeridas para hacerlo en PDF, lo vamos a hacer en este caso en HTML. Es un formato que me gusta bastante. Mientras tanto yo voy a aumentar un poco el tamaño del zoom y nótese entonces cómo nos ha salido el informe. Lo puedo dar clic en Open in Browser y este es el informe que tenemos con el título, subtítulo para que usted lo modifique. Tenemos las tablas, los gráficos, los dos tipos de gráficos de puntos, el GeoPoint y el GeoJitter, y bueno, la tabla que les mostré al final. Ahora procedamos entonces a explorar un poco ese código. Ya les había hablado que esta es la configuración, que esta es la parte relacionada con el cargue de las librerías y la lectura del archivo. Si usted quiere leer el archivo de otra manera, puede hacerlo utilizando la función read.xlsx, pero en vez de tener entre comillas esta dirección que es la dirección del archivo, puede tener el nombre del archivo que quiere leer, siempre y cuando trabaje entonces en formato proyectos. Acá les dejo un video en el que pueden aprender a trabajar en formato o en forma de proyectos para que puedan leer los archivos mucho más fácil. Hay algunas recomendaciones sobre la lectura de otros tipos de archivo y demás. Recalcar, bueno, de pronto de nuevo que acá está la encuesta para que la diligencia del que quiera. También invitarlos de nuevo a suscribirse. Tenemos el asunto de la limpieza de los datos, el distinct, que por ejemplo en este caso, bueno, voy a explorarlo un poco más detallado. Recuerden que en estas comillitas empieza un chunk y antes de las comillas y antes del chunk anterior está el texto que nosotros queramos imprimir en el informe. En este caso hicimos un clean names, que es para cambiar los nombres de las variables y ponerlas en un formato ya como muy automatizado. Casi que lo que hace ese clean names es quitar tildes, quitar mayúsculas y poner guión bajo en vez de espacios. Hay diferentes opciones del clean names también, los invito a que lo exploren.
que busquen sobre el tema. El rename nos sirve para declarar nuevos nombres de variables. En este caso, el nuevo nombre de la variable va a ser el que ponemos antes del igual y lo que ponemos después del igual es cuál variable queremos renombrar. Podemos nombrar las variables tanto como número de la columna en la que está esa variable o con su nombre puntual. En este caso estamos haciendo que la variable edad años cumplidos cambie por nombre hacia edad. Tenemos también en este caso la talla de zapatos, bueno, otras variables, tenemos un mutate. Con mutate también lo que hacemos es generar nuevas variables. Queremos generar una variable que se llama pulsaciones y que se genera a través de este cálculo. Bien, continuando un poco más, bueno, tenemos algunos comentarios que nos van a servir más adelante. Un título que se llama sexo biológico, el subtítulo que es de tabla. Y acá tenemos un código para generar una tabla de frecuencia, que en este caso sería una tabla de conteo. Realmente la tabla de conteo se genera tan solo con estas dos líneas. Lo que sigue hacia abajo realmente es la configuración. Si queremos probarla, por ejemplo, entonces podemos dar clic en este botón que dice Run All Chunks Above. Eso nos va a correr todos los chunks hacia arriba, toda la lectura del archivo y demás. Y cuando terminemos podemos probar cómo se genera o qué generan estas dos líneas solas. Entonces voy a quitar este pipe. Este es un pipe que nos genera algo así como la secuencia de seguir ejecutando lo que va hacia abajo. Podría ser leído como haga lo siguiente. Entonces acá le estamos diciendo con la tabla de encuesta haga un conteo de sexo biológico. Si yo me posiciono en esta línea 125 y pulso control enter, nótese cómo me ha generado un conteo por hombres y mujeres, cuántas personas tenemos. Ahora, si quiero continuar haciendo algo más, que serían las líneas de abajo, dejo el pipe o este código o este símbolo, por así llamarlo también, que se puede escribir incluso con Control Shift M. Esa es una manera muy rápida de escribirla, recuerden Control Shift M. Y acá en adelante entonces le estoy diciendo, mire, a eso anterior, hágale un flex table, que es una impresión de tabla un poco más estética, póngala en tema vainilla y hágale estas configuraciones, que bueno, ahora no las vamos a ver a profundidad, pero si yo pulso Control Enter, entonces nótese cómo me ha impreso la tabla de una manera diferente. Acá quizá para resaltar el título de la tabla, que lo puedo modificar, yo lo dejé genérico como título de la tabla, pero para que usted lo modifique. Tenemos el cálculo del total de personas que se hace de esta manera. Esta función pool lo que hace es como llevarme ese dato, ese conteo, me lo convierte como en un valor ya en bruto, por así llamarlo. Lo mismo para el dato de mujeres. Y en este caso entonces cuando yo imprima el informe me va a reemplazar este total por el total de encuestados o el total de encuestas realizadas. Y bueno, en este caso sería el total de encuestados porque ya eliminamos repetidos en la parte de arriba y también el total de mujeres. Tenemos la gráfica, en este caso la gráfica, nótese entonces también que es importante mencionar que para hacer una gráfica de barras o de columnas es fundamental tener una tabla de conteos principalmente, o una tabla de sumas o de promedios, lo que queramos hacer. En este caso, nótese que tengo la misma tabla de conteos de sexo biológico y luego procedo entonces con el símbolo pipe que me indica que prosiga con las acciones respecto de esta tabla de conteos y lo que estoy haciendo es generar un ggplot. En este caso le estoy diciendo que en el eje X me ponga el sexo biológico, que en el eje Y me ponga el N que corresponde a cuántos se contaron por cada uno de los tipos o categorías de ese sexo biológico y puse un fill que sería el relleno de las barras. Luego vamos a convertir eso en un geon call. Acá pues explico un poco para qué sirve esto del position dodge. El geontext que sirve para ubicar las etiquetas ya de las barras, el labs que sirve para ubicar ya los títulos del eje X, el eje Y, el título, el subtítulo y el caption, o que es pues, también conocido como leyenda inferior, algunos ajustes de temas como más que todo para ajustar el tamaño del texto de los ejes y los temas relacionados con los colores. Si usted quiere proceder a ensayar esto que genera, entonces lo invito a que, pues si no ha hecho todavía la lectura hacia arriba, presione Run All Chunks Above, espere un momento
Y luego entonces, después de que él ya termine de cargar, que usted no visualice que esté un símbolo de pare en la consola, pulsa control enter al final de esa línea y notes entonces cómo me ha generado el gráfico. Este gráfico también se puede exportar como una imagen puntual a través de esta exportación o hacerle un zoom y tomarle un recorte de pantalla. Continuando entonces ya tenemos el cálculo en este caso de unos valores de promedio de la estatura, entonces se hace con la función min. En este caso yo llamé a eso promedio de estatura, pero también calculé el promedio de las pulsaciones, pero sin ponerle ningún nombre, para que ustedes comparen cómo se hace de ambas maneras. Y después de eso, nótese incluso, bueno, para mencionar que lo que hice fue un agrupamiento por sexo y saqué ese summarize, que fue la media de la estatura y la media de las pulsaciones. Y luego voy a imprimir el flex table ya con las configuraciones que ahora les mencioné. Más adelante tenemos ya la generación de dos tipos de gráficos de puntos, el geoPoint y el geoJitter. Nótese que generé el ggplot con una función muy importante que se llama AES, que es como la estética del gráfico, donde yo voy a poner el eje X, más que la estética es como la estructura del gráfico, donde voy a decir cuál es el eje X, cuál es el eje Y, cuál va a ser en este caso el color. Y en este caso también puse lo mismo, pero ya con un GeoJitter que lo que hace es que me distribuye los puntos diferentes. Si yo lo ejecuto cada uno, notes entonces el geoPoint me genera unos puntos que parecen incluso traslaparse, mientras que el GeoJitter me muestra los puntos ya un poco dispersos para que yo pueda ver casi que la cantidad de individuos que están alrededor de esas medidas de estatura. Finalmente, lo que les mencionaba de hacer una mutación de la categoría de la edad, o sea, generar la categoría de la edad a través de cambiar o a través de los valores de la edad puntual, que es cuantitativa, decir, bueno, si la edad es menor o igual a 30, entonces póngame menor a 30 años. Esto lo estamos haciendo con la función if-else, que casi que literalmente es la misma función sí que solemos utilizar en el Excel. Y le dijimos, bueno, si es menor a 30, póngame menor de 30 años, de lo contrario, entonces póngame 30 años o más. Finalmente, nótese que acá yo tengo puesto como comentario esta línea 245, le voy a quitar ese comentario y en la línea 242 voy a insertar con control shift M un pipe o ese símbolo que yo les menciono que se lee como hágame lo siguiente, y entonces le estoy diciendo, bueno, después de que a encuesta le hice una mutación para ponerle la edad por categorías, entonces ahorita voy a mutar esa misma edad por categorías, convirtiéndolo en un factor donde voy a decirle que los niveles van en el siguiente orden. Primero van los menores de 30 años y luego los mayores de los de 30 años o más. Si ustedes no hacen esto, entonces van a ver que la tabla que se imprime pone a la izquierda el de 30 años o más y luego a la derecha el de menor de 30 años, lo cual no sería pues algo como muy lógico. Si ejecutamos esta línea 245, le damos control enter y luego ejecutamos esta línea 252, nótese lo que les explico. Primero va menor de 30 años y luego 30 años o más. Si no hacemos eso, va a ser de lo contrario. Bueno, ese es todo el informe. Ya después de que hayan contestado la encuesta y hayan revisado el código, pueden imprimirlo en formato HTML o en Word o en PDF. Si él les saca un error en PDF, pues es tan solo que lean, ahí les va a indicar qué deben instalar y basta con eso. Bien, lo voy a renderizar en este caso en formato Word para que lo veamos al finalizar. Nótese cómo pues incluso él no tarda mucho y me ha impreso el informe en formato Word con el número de personas que han contestado la encuesta y cuántas de ellas son mujeres. Les agradezco su atención, los invito a suscribirse y hasta pronto. Gracias.